una relación termina, solemos decir que queda un vacío. Empaquetamos las cosas, borramos las fotos y purgamos el espacio. Pero hay inquilinos que no se van con una caja de cartón. El silencio que queda después de un adiós no siempre está vacío. A veces ese silencio tiene hambre y a veces se alimenta de lo único que no pudiste tirar a la basura, tu culpa. En el expediente de hoy, el sabor de la culpa, visitamos el apartamento de Cindy, quien descubrirá que la soledad es el disfraz favorito de los monstruos más antiguos. Apaguen la luz y si escuchan un ruido en la otra habitación, no vayan a investigar. Hacía 6 meses que el silencio se había convertido en el único inquilino del apartamento de Cindy. Un silencio tenso, casi masticable, que se adhería a los muebles y empañaba los espejos. Era un compañero de piso que ella misma había elegido, uno que no juzgaba, no discutía y sobre todo no intentaba crear belleza en sus lienzos de aficionado. Aquella noche, el silencio decidió jugar. Sucedió cuando Cindy salió de la ducha, envuelta en una toalla y el vapor que se negaba a disiparse. El primer golpe fue un aroma, sándalo y bergamota, la loción barata y pretenciosa que Christian usaba como si fuera un elixir sagrado. Ella siempre le dijo que olía a ambientador de coche caro. El olor flotaba en el aire del pasillo, tan nítido y anacrónico que Cindy se detuvo en seco, con una gota de agua fría deslizándose por su columna. Su primera reacción no fue miedo, sino una oleada de ira. ¿Se habría dejado algún frasco olvidado? Imposible. Ella misma había empaquetado sus pocas pertenencias en cajas de cartón con una eficiencia casi quirúrgica. Cada rincón, cada cajón había sido purgado de su existencia. Recorrió el apartamento con pasos firmes, abriendo el armario del baño, olfateando el aire como un animal de presa. Nada. El olor se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando solo el aroma neutro del jabón. «Estás agotada», se dijo en voz alta, su voz sonando extraña en el mutismo del hogar. La culpa, a veces, tenía olor. Se vistió con unos pantalones de pijama y una camiseta vieja, ignorando el latido acelerado en su sien. En la cocina se sirvió un vaso de agua, pero antes de que pudiera beber, la radio de la encimera, un cacharro antiguo que solo usaba para escuchar las noticias por la mañana, cobró vida con una estática crepitante. Y de la estática emergió un solo de guitarra, cursi, chorón, dramático. Era esa canción, la balada rock de los 80 que Christian insistía en poner mientras pintaba, asegurando que canalizaba su tormento. Cindy la odiaba con cada fibra de su ser. Habían tenido su peor pelea a cuenta de esa estúpida melodía. El vaso resbaló de sus dedos y se hizo añicos en el suelo. Pero no fue solo el sonido del cristal roto lo que la paralizó, sino la voz del cantante lamentándose a través de los pequeños altavoces. Se abalanzó sobre el aparato y pulsó el botón de apagado con una fuerza desmedida. El silencio regresó, más pesado y más profundo que antes. Miró el cable. Estaba firmemente enchufado. Una puta interferencia, masculló, mientras barría los cristales con manos temblorosas. Una coincidencia grotesca, nada más. Pero mientras se agachaba, una sombra se movía en la periferia de su visión, justo en el umbral de la sala de estar. Un parpadeo de oscuridad, una silueta humana que se desvaneció en el instante en que giró la cabeza. No había nada allí, solo su abrigo colgado en el perchero, una forma inerte y familiar. Cindy se quedó quieta, de rodillas entre los fragmentos de su vidrio. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor de guerra en la quietud de su apartamento. El olor, la canción, la sombra. Se aferró a la lógica como un salvavidas, pero mientras se levantaba, no pudo evitar sentir que el silencio ya no estaba solo. Alguien o algo estaba escuchando. Los días que siguieron fueron un tenso ejercicio de negación. Cindy
Sobrellenó el silencio con ruido insípido de la televisión. Dejó las luces encendidas hasta el amanecer y evitó las quietudes del anochecer. Se convenció a sí misma de que el estrés le había jugado una mala pasada, un pequeño cortocircuito en su cerebro, pero una parte de ella permanecía en alerta, escudriñando las sombras y sobresaltándose con cada crujido de las tuberías. La tregua, frágil y autoimpuesta, terminó un jueves por la mañana. Al despertar, su mirada se posó en la mesita de noche y un frío glacial le recorrió el cuerpo, más efectivo que cualquier despertador. El pájaro de cerámica que Christian había moldeado para ella en un ridículo arrebato de optimismo durante su primer aniversario yacía hecho pedazos. No estaba simplemente roto como si se hubiera caído. Sus fragmentos estaban dispuestos sobre la madera en un círculo prolijo, casi deliberado, como las entrañas esparcidas de un sacrificio. El grito de Cindy fue ahogado, un simple jadeo de aire helado. Nadie más tenía llave de su apartamento. Nadie había entrado. El pájaro había estado intacto en la noche anterior. Recordaba haber dejado el móvil a su lado. El recuerdo era nítido, innegable. Con un temblor que no podía controlar, recogió los trozos y los tiró a la basura, ocultándolos bajo los restos de café. Era un acto inútil, un intento infantil de borrar la evidencia, pero su mente se aferraba a la acción. Si no podía verlo, quizás no habría ocurrido. Pero el mensaje era claro. Estoy aquí. Puedo tocar tus cosas. Puedo romperlas. Esa noche, el miedo encontró su voz. Cindy estaba acurrucada en la cama fingiendo leer un libro, mientras su atención estaba fija en los sonidos del apartamento. Y fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido monótono y persistente proveniente de la habitación del fondo, la que solía ser el improvisado estudio de Christian. Era el rasgueo desafinado de una sola cuerda de guitarra, el ruido irritante que él hacía cuando se frustraba como un lienzo o cuando ella lo ignoraba. El sonido era desapacible y vacío, carente de ritmo o melodía, la perfecta encarnación del vacío que él había dejado. Se quedó petrificada, con el libro abierto sobre el pecho. El sonido se repitió, más claro esta vez. La lógica le gritaba que era el vecino, las tuberías, el viento. Pero su instinto, una bestia primitiva y honesta, sabía la verdad. Empujada por una mezcla de terror y una furia desafiante, se levantó. Avanzó por el pasillo oscuro, cada paso un estruendo en sus oídos. Al llegar a la puerta del estudio, el rasgueo cesó abruptamente. Con la mano temblorosa, giró el pomo y abrió. La habitación estaba vacía, bañada por el resplandor enfermizo de las luces de la calle. No había nada fuera de lugar. El aire, sin embargo, era diferente. Se espesó, volviéndose frío y denso como el agua de un pozo. Y con el frío llegó la certeza, la sensación inequívoca, animal, de ser observada. No había nadie, pero no estaba sola. Ojos invisibles la recorrían, desnudándola capa por capa, no con deseo o ira, sino con el interés clínico de un entomólogo estudiando un insecto antes de cavarle el alfiler. Cindy retrocedió lentamente sin atreverse a dar la espalda al vacío. Cerró la puerta con un cuidado infinito, como si un movimiento brusco pudiera provocar el ataque de la bestia. Corrió a su habitación, cerró con seguro y se metió bajo las sábanas, temblando en la oscuridad autoimpuesta. La racionalización había muerto y la duda se había evaporado. En sus huesos, en su sangre, en cada célula de su ser, el miedo se había sentado para quedarse. La estaban cazando en su propia casa. El seguro de la puerta no servía de nada. Cindy lo escuchó girar, un chasquido metálico, lento y deliberado, que resonó en el silencio sepulcral de la habitación. Se encogió bajo las sábanas, un refugio inútil de algodón y plumas. La puerta se abrió con un gemido agónico, revelando una silueta en el umbral.
recortada contra la luz sucia que entraba por el pasillo. Era la forma de Christian, la misma altura, los mismos hombros caídos, pero se movía mal. No caminó hacia la cama. Se deslizó con un movimiento antinatural, como una marioneta cuyos hilos se tensan y aflojan en espasmos. Con cada espasmo se acercaba más. La luz de la luna se filtraba por la ventana, finalmente bañando su rostro, y el último aliento de Cindy quedó atrapado en su garganta. La cara era una máscara de cera, una imitación casi perfecta pero carente de vida. La piel tenía un brillo húmedo y pálido, y los ojos eran dos pozos de negrura pulida, sin iris, sin pupilas, reflejando la luz de la luna como lo haría el caparazón de un insecto. Esa cosa se sentó en el borde de la cama. El colchón apenas se hundió bajo su peso. Inclinó la cabeza con un crujido audible, el sonido de ramas secas rompiéndose. Y entonces habló. La voz era una parodia de la de Christian, una grabación reproducida a través de una radio rota, plana y sin emoción. ¿Dónde? ¿Dónde está el calor, Cindy? Siempre lo busqué. La pregunta la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Ella no pudo responder. El terror era un nudo en su garganta, una parálisis total. La mano de la criatura se levantó y apartó las sábanas de su rostro. El tacto sobre su piel no fue el de un fantasma, fue físico, sólido y profanamente helado. Era como ser acariciada por mármol húmedo. Los dedos fríos y duros trazaron la línea de su mandíbula, su cuello, deteniéndose en el hueco de su clavícula. No había calor, ni vida, ni el más mínimo temblor de un pulso. Me dijiste que te asfixiaba. Con una fuerza imposible, la atrajo hacia sí. No era un abrazo, era una jaula. El olor no era el del sándalo y la bergamota, sino el de la tierra húmeda, el polvo de un lugar cerrado por siglos y el ozono de una tormenta inminente. La presionó contra su pecho, un bloque de hielo sólido y expectante. Cindy sintió un pánico visceral, el horror de la intimidad forzada con algo que solo pretendía ser humano. Quería gritar, luchar, pero su cuerpo era una pieza de museo, inmóvil y frío. Acercó su rostro de cera al de ella. Los ojos vacíos la examinaban. Vio su propio rostro aterrorizado reflejado en esas dos esferas negras, y entonces la besó. La boca estaba fría, como la de un cadáver, pero sus labios se movieron con una avidez depredadora. No fue un beso de pasión, ni siquiera fue un beso de ira. Fue un acto de consumo. Cindy sintió una succión helada, no solo en sus labios, sino en lo profundo de su ser. Su calor, su energía, su propia esencia vital estaba siendo drenada y absorbida por el vacío que se escondía detrás de esa máscara. Su vista se nubló, los bordes de la habitación se oscurecieron y la forma de Christian comenzó a deformarse, a derretirse como cera bajo una llama. Por un instante vislumbró lo que había debajo, una forma cambiante de sombras y ángulos imposibles, una geometría de pura malicia. Y en el último segundo de su conciencia, mientras su alma era arrancada de su cuerpo, una verdad final le fue susurrada directamente en la mente. No con la voz de Christian, sino con una voz ancestral, fría y ajena como las estrellas muertas. Él no está aquí, nunca lo estuvo. Su dolor solo me abrió tu puerta. Llevo mucho tiempo en estas paredes, pero la desesperación siempre ha sido mi sabor favorito. La comprensión fue la última tortura. No era una venganza, no era justicia poética, era anónima, era casual, era el equivalente a una araña que finalmente devora a la mosca atrapada en su tela. Su vida no terminó con un grito, sino con un suspiro silencioso. El sol de la mañana siguiente iluminaría un apartamento perfectamente ordenado, una cama deshecha pero vacía, y en la quietud del aire un silencio nuevo, más profundo, el silencio de un depredador satisfecho digiriendo su comida.
y esperando pacientemente al próximo inquilino.